Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Un día más en este tiempo de la comunidad contigo. Es viernes 22 de enero, es día feriado en Bolivia, sin mucha actividad por la pandemia, pero con el tiempo para poder abrir nuestras Biblias y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, te pedimos que tú guíes este tiempo, que tú hables, Señor, a nuestro corazón. Y te damos gracias, Padre, porque podemos pasar este tiempo escudriñando tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, estamos ya en la recta final del primer libro de Samuel. Y la idea, más o menos, es que es el primer tomo del libro de Samuel. Ahora, en sus últimos capítulos de este primer libro, vamos a ver en esta mañana un final muy triste, el final de Saúl. A través de esta primera parte de este libro de Samuel, vimos cómo el pueblo de Israel pidió un rey, desechando a Jehová, quien era realmente el rey de Israel, y pidiendo a Samuel que les instituyera un rey humano, como todas las naciones tenían. Pese a que el mismo Dios de Israel estaba siendo desechado por su pueblo, el Señor les dio un rey, cedió a ese pedido. Entonces le pidió a Samuel, a su siervo, que ungiera a Saúl. Y Saúl era el mejor hombre conforme a los parámetros humanos. Ahora pudimos ver también la advertencia del Señor de cómo se comportaría el rey, y también pudimos ver cómo se cumplió esto viendo a Saúl en acción. Lamentablemente, Saúl no fue un rey que buscaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, luego de muchos acontecimientos, el Señor le dijo a Samuel que había desechado a Saúl y que él había escogido a una persona que sería el rey de Israel conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y entonces así Samuel ungió a David. Pero pasaron muchos años hasta que esto se cumpliera. Saúl siguió gobernando, aferrándose de cualquier forma a su trono. Y tal vez había en la mente de Saúl que él podía cambiar su destino, el destino de su vida. Pero nadie puede mover ni arruinar los planes del Señor. Saúl persiguió a David por años. Y David, pese a que él tenía al Espíritu del Señor en él, muchas veces también actuó de forma muy necia. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Saúl y David? Saben, la diferencia estaba en que el Señor había decidido obrar en la vida de David. Y él quería hacer a David un hombre conforme a su corazón. Ahora, tanto Saúl como David, en sus propias fuerzas, no podrían cumplir nunca la voluntad de Dios. Solo una obra transformadora del Señor en la vida de David lo llevaría a hacer lo que el Señor había dicho que él iba a hacer. Ahora vemos a Saúl tropezando una y otra vez porque hacía las cosas sin considerar a Dios. Pero también vemos a David tropezando una y otra vez porque hizo las cosas sin considerar a Dios. Ahora, luego de la muerte de Samuel, dice que Saúl nuevamente comenzó a perseguir a David. Y en esta ocasión, David tuvo nuevamente la oportunidad de matar a Saúl cuando entró a escondidas al campamento de Saúl. Pero David entendió que solo el Señor haría su voluntad y que él no podía tomar justicia por sus propias manos. En los versículos 10 y 11 del capítulo 26, dice: además David dijo: vive Jehová, que Jehová mismo lo herirá, o le llegará su día, o morirá, o irá a la guerra y perecerá. Pero Jehová me libre de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Saben, es impresionante cómo en ocasiones David tenía muy claro que él no cambiaría el curso de su historia tomando en sus propias manos las decisiones que sabía que el Señor tomaría. Pero inmediatamente después vemos a David tomando otras decisiones que no son sabias. Y en el capítulo 27, es decir, un capítulo después del que acabamos de leer, él va a refugiarse
entre los filisteos. Va a ponerse en acuerdo con sus enemigos. Dice el versículo 1 del capítulo 27 que David dijo en su corazón: ahora bien, algún día voy a perecer por la mano de Saúl. Nada será mejor para mí que escapar de inmediato a la tierra de los filisteos, para que Saúl deje de ocuparse de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. El que antes había confiado en el Señor ahora estaba buscando su propia seguridad, refugiándose en el lugar donde vivían sus enemigos. Y saben, quiero aclarar algo porque no quiero que se malentienda, pero vemos a David en esa vida ondulante, donde tiene picos en los que está confiando plenamente en el Señor, pero luego cae a huecos donde trata de hacer las cosas a su manera. Y pienso que nos podemos identificar de una forma plena con ese comportamiento. Ahora, no es que debemos seguir el ejemplo de David. Lo que el Señor quiere mostrarnos es que es nuestro comportamiento, incluso cuando el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. Y el problema es que muchas veces vamos a hacer lo que Él nos muestra y vamos a andar en su voluntad. Y otras veces lo vamos a hacer confiando en nosotros. Eso es lo triste, que muchas veces nosotros estamos mirando al Señor, pero otras veces no. Ahora, pero el final triste no es para David, sino el final triste es para Saúl. En el capítulo 28 vemos a Saúl completamente confundido. ¿Por qué? Porque dice que el Señor ya no estaba con él. Dice en el versículo 5 del capítulo 28 que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Jehová ya no iba a obrar en la vida de Saúl. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que todo hombre sin Dios hace. Él terminó mostrando totalmente la corrupción que había en su corazón. Y dice que acudió a un espiritista y trató de comunicarse con Samuel. ¿Saben? Tiempo antes, Saúl había quitado de Israel a todos los espiritistas y adivinos. Pero ahora, tristemente, estaba acudiendo a ellos en su desesperación. Al final de todo, Saúl salió a la guerra contra los filisteos y dice en el capítulo 31 que primero mataron a los 3 hijos de Saúl. Y luego, cuando Saúl quedó herido, él decidió terminar con su vida clavándose en su espada para que los filisteos no se mofaran de él. ¿Saben? El rey de Israel, el rey que Israel había pedido, ahora estaba muerto. Quien debía haberlos guiado a la guerra y protegido, ya no estaba más. Entonces los israelitas tuvieron que, dice, abandonar sus ciudades y los filisteos fueron y habitaron en ellas. Toda la confianza y seguridad de Israel se había esfumado. Los filisteos se sentían victoriosos. Ellos habían derrotado al rey de Israel. ¿Qué les quedó a los israelitas? Dice que tuvieron que tomar los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Los incineraron y los restos que quedaron los sepultaron. ¿Saben? Puedo imaginarme la escena en la que los israelitas se están preguntando, ¿y ahora qué? Porque no solo su rey había muerto, también habían muerto los hijos de su rey. Las personas que tal vez podían tomar el lugar de su padre, esas personas valientes que dirigían el ejército. Entonces, toda esa estabilidad que les había dado Saúl durante más de 40 años, ahora se había desvanecido. Todo en lo que ellos habían confiado ya no estaba. Y saben, es un triste final para Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl nunca consideró a Dios en su camino. Nunca consideró a Dios. Y al nunca considerar a Dios, él murió sin Dios.
Ahora, la pregunta es, ¿sería un triste final para Israel? ¿Saben? Si Saúl hubiese sido su esperanza, seguro que sí. Pero los planes del Señor eran completamente diferentes. Como decía, lamentablemente Saúl y los israelitas estaban confiando en ellos mismos, en lo que ellos podían hacer. Nunca confiaron en el Señor. Ellos desecharon a Dios y confiaron en sus propias fuerzas. Confiaron en algo que se veía fuerte. Ahora, ¿cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? ¿Cuántas veces confiamos en lo que se ve fuerte? ¿Cuántas veces confiamos en lo que tenemos? ¿Cuántas veces confiamos en nuestra salud? ¿O confiamos tal vez en otras personas? ¿Saben? Lo triste es que si no volcamos nuestra mirada al Señor, podríamos terminar en la misma situación. Me pongo a pensar que nos ponemos en esa situación cuando pensamos que tal vez podemos alcanzar salvación en nuestros propios términos, a través de nuestras obras, o de nuestra forma de pensar, o nuestra religiosidad, siempre apuntando a nosotros, a nuestra capacidad, sin verdaderamente mirar al Señor. ¿Saben? Eso nos llevará al desastre, al final más triste, porque pondremos nuestra seguridad en nosotros y no en el Salvador. Terminaremos como los israelitas, con absolutamente nada en nuestras manos. Pero ahí está el Señor, mostrándonos con un ejemplo, con David, a través de David, mostrándonos a ese hombre que cae, pero que es levantado por el Señor y que pone su confianza en su Dios, en su Salvador. Es hermoso leer cómo David habla de Dios y le habla a Dios a través de los salmos. Es ese hombre que va a ser transformado por la obra santificadora de su Espíritu y que va a llegar a ser ese siervo conforme a su corazón. ¿Saben qué? Yo le pido al Señor que nos ayude a escucharle cada día por medio de su palabra y a ser guiados por su Espíritu, para que seamos hijos de Dios que están conforme a su corazón. Y si tal vez tú no le has conocido todavía, es tiempo de acercarte a Él, de reconocer que eres pecador y que solo Dios te puede salvar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver a través de tu palabra cómo es que tú obras en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Padre amado, ayúdanos a reconocer que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir todos los días, entendiendo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy, y el lunes volvemos a vernos en este mismo espacio. Que el Señor les bendiga.